¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues el día que no queríamos que llegara, llegó, ya más o menos pudimos intuirlo, llevamos varios meses hablando de este tema, pero desgraciadamente el día llegó. Rafa Nadal se retira definitivamente del tenis y vamos a comentar todos los detalles. Empezamos. Pues nada, hace poquito Rafa ha hecho un vídeo de 4 minutos y medio, casi 5 minutos, pues nada, explicando un poco los motivos y dando las gracias pues a todo el mundo, ¿no? A sus rivales, a su familia, a sus entrenadores, etcétera, etcétera, ¿no? Y a la afición, claro. Eh, bueno, esto era una manera de cómo es Nadal, ¿no? De despedirse, ¿no? Que es un poco eh, introvertido en ese sentido, que no le gusta ser el centro de atención, ¿no? Y bueno, o sea, lo ha decidido a su manera, porque estamos especulando que no, es que va a ser en Roland Garros cuando se retire, no es que va a ser los Juegos Olímpicos, no es que va a ser en la Libertad, no es que... Hasta que al final hemos dicho, no, va a ser en la Copa Davis. Pero claro, ya diciendo, no, quiero estar, quiero ir a la Copa Davis, ya David Ferrer ha dicho, bueno, te convoco. Y ahí dijimos, aquí ya sí puede ser la definitiva, como diría aquel, ¿no? Y bueno, teníamos la ilusión de que jugara unos meses más en 2025, porque lo que decía Nadal cuando se le preguntaba es que era bastante ambiguo, ¿no? Decía, oye, ¿te has despedido de Roma? No, yo aquí no me he despedido. ¿Te has despedido de Roland Garros? No, no sé, puede ser que venga el año que viene, en fin. Yo creo que ni él lo sabía, entonces no podía decir una cosa u otra, ¿no? Él decía que los entrenamientos le iba bien, jugaba contra los principales rivales, ha entrenado con Rune, con Medvedev, con Zverev, en fin, ha entrenado con muchísima gente buena a la que le ganaban los entrenamientos y estos jugadores decían que lo veían perfectamente. Bueno, perfectamente, que estaba a gran nivel, ¿no? Pero claro, aquí el tema es igual la recuperación, ¿no? Que a lo mejor terminaba de esos partidos y no se recuperaba bien, le dolía todo, no podía rendir al siguiente partido bien. Mm, y es muy duro de estar siempre jugando y compitiendo con dolores, ¿no? Porque no terminas de disfrutar del todo, ¿no? Teníamos esperanzas en este año. Hubo un contratiempo ahí en Australia, creo que fue en Brisbane, si no me equivoco, bueno, jugando contra Thompson, era un torneo previo a lo que era antes, antes del Australian Open. Y fijaros lo que son las cosas, porque el destino, ¿no? Porque esas bolas de partido que tuvo Nadal con el 5-4, que tuvo una bola a mitad de pista aquí fácil para ganarle, la tiró fuera. Si hubiera ganado ese partido, hubiera jugado el siguiente con Dimitrov. Y nadie puede asegurar a lo mejor que en el siguiente partido con Dimitrov se fuera a lesionar, le hubiera pasado lo que le pasó con Thompson, ¿no? Pero no hubiera tenido ese desgaste de más y se hubiera terminado de romper y bueno, de tener otra lesión, ¿no? Que ahí le cortó totalmente esa progresión de entrenamientos que había tenido, ¿no? Y seguramente, pues bueno, toda la preparación, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo llegar compitiendo a la temporada de tierra que no llegando, ¿no? Como llegó en el Conde de Godó. Llegó al Conde de Godó y todo el mundo vimos que no estaba, pero en Madrid sí lo vimos, en Madrid sí lo vimos y a gran nivel y jugando al día siguiente y compitiendo bien. Luego sí es verdad
que en Roma tuvimos un varapalo gordo contra Urcas y no esperábamos que diera ese nivel. Pero en Roland Garros sí dio ese nivel contra Zverev, que estuvo a punto de ganar el segundo set. Y son esos detallitos de la falta de competición, de la falta de confianza en esas bolas importantes, las que te hacen ganar un set o un partido o no ganarlo. Y esa mala suerte por supuesto, del ranking y del cuadro, ¿no? Aunque bueno, si no lo hubiera tocado Esbere, pues lo hubiera tocado Carlito, estaba al 50%. Y fue una pena porque yo, sí es verdad que le faltaban cositas como esa que comento de la falta de competición, esa falta de confianza en los puntos importantes y tal, pero se le vio bien en modo golpes y en modo desplazamientos, tal, dentro de lo que cabe, ¿no? Y yo creo que no sé, solamente lo sabe él y su cuerpo médico y sus técnicos, Carlos Moyá, etcétera. Pero no jugar Wimbledon, yo creo que fue un error, ¿no? Más que nada porque vas allí, juegas 2 o 3 partidos y te sirve de seguir esa inercia de ritmo de competición, ¿no? Pues está claro que Nadal no va a ir a un torneo para jugar 2 o 3 partidos, pero porque es un campeón, pero yo creo que, en fin, que hubiera sido lo mejor, aunque no es la superficie idónea, porque se puede hacer daño a Nadal en este tipo de pistas en los que los apoyos pues no son estables. Pero es que llega a los Juegos Olímpicos sin ningún tipo de ritmo de competición y se lo ha visto claramente. Y entonces, bueno, entre el ritmo de competición y que a lo mejor los entrenamientos no se veía del todo bien físicamente y tal, pues bueno, habrá dicho, mira, ¿para qué seguir con este tema, ¿no? En fin, mucha gente dice, no, lo retiró Djokovic. Ya estaba, ya venía desde el último partido contra Zverev y no competir, ya a partir de ahí no ha levantado cabeza. Bueno, jugó un torneo de tierra, creo que fue en Suecia, y bueno, todo el mundo vimos que no estaba bien ahí, ¿eh? Que ganaba los partidos con mucha dificultad, que jugaba un set increíble, luego jugaba un set que no metía una, que no se movía bien, muy irregular con altibajos, ¿no? Y claro, ahí llegó a los Juegos Olímpicos con muchas dudas, muchas dudas. Pero bueno, esto, esto es lo que hay. Muchas gracias, Nadal, por todo, porque es un ejemplo de deportista para mí, en lo que el mundo del tenis se refiere, no deportista en general, pero por todo lo que ha tenido que sufrir y por las limitaciones tanto técnicas en tenis como físicas. Porque bueno, todo el mundo sabe que Nadal con 18 años pues se le diagnosticó esta enfermedad de la Müller-Weiss, que es una enfermedad degenerativa de- del pie, y, y ese, pues, el escafoide se va degenerando y va desapareciendo, te quedas sin hueso. Y bueno, Nadal ha logrado alargar su carrera muchísimos años y con todo lo que ha conseguido. Por eso digo que para mí tiene más mérito que ninguno lo que ha conseguido. Que luego que los datos son los datos, no se pueden discutir. O sea, al número 7 no le puedes llamar 9 porque es un 7. Pero bueno, eh, en lo que es el global y vas mirando toda su carrera, es el que más mérito tiene y es el mejor deportista de la historia del tenis, vamos. Eso, es mi opinión, pero yo creo que no hay mucha gente que tenga mucha duda en eso, ¿no? Y, a la gente que dice que es solo un deportista de tierra batida o que no sé qué, no sé cuánto. Ahí están todos sus títulos de pistas rápidas,
todas sus finales de pista rápida, que al final la diferencia en fin, es el destino, como comentaba antes. O sea, es ganar un partido o no ganarlo, pero llega a las finales, ¿no? Es competitivo en pista dura, ¿o no? Otra cosa es que perdiera las primeras de cambio y tal. No, es competitivo en pista dura. Todos esos torneos, todas esas finales y, y encima han sacado una estadística, la tengo por aquí, que es Ultimate Tennis Statistics. Han sacado una estadística de los mejores de la historia en pista dura. ¿Sabéis en qué posición está Nadal? El número 4. El primero es Djokovic, el segundo es Federer, el tercero Agassi y el cuarto Nadal. O sea, estadísticas, no sé en qué se basan esa estadística, pero supongo que será en partidos jugados, partidos ganados, etcétera, etcétera. O sea, una combinación, y de esa combinación pues te dan estos datos, ¿no? Pero para ser solamente un jugador de tierra no está nada mal, ¿eh? Es que está por delante de jugadores como Sampras, ¿eh? Que ha ganado 14 Grand Slam en pistas rápidas, entre pistas duras y pistas de hierba. Así que ahí está el dato, y callando bocas a aquellos que dicen que no, es un juego de tierra solo. Pues no. Así que nada, muchas gracias, Nadal, por todos estos años, que no volveremos a ver a un deportista español como Nadal. Está ahí Carlito, veremos hasta dónde llega, pero yo creo que no va a haber nadie como Nadal, y no vamos a ver otra generación y otras rivalidades como las que han vivido ellos, y, y hemos pasado unos años que hemos estado flipando. Y es una pena, pero, en fin, que las cosas se acaben. Ojalá duraran para siempre. Pero bueno, es lo que hay. La vida sigue y todo se acaba para todo el mundo. Vamos a vivir una despedida increíble en la Copa Davis, en Málaga. Aquí los malagueños, bueno, va a venir gente de otras ciudades seguro y de otros países, pero aquí en Málaga vamos a tener la suerte de vivir la retirada de Rafa Nadal. Es que va a ser increíble. Nos vemos en Málaga y vamos a vivir eso. Buah, es que no tengo palabras. Va a ser increíble, va a ser increíble. Venga, chicos, nos vemos. Chao, chao, un abrazo.